Queríamos dar la bienvenida a todos ustedes, a los profesores de los pies que nos acompañan hoy día, a sus alumnos y sobre todo a los exalumnos también, a nuestros invitados que nos van a hablar un poco sobre los derechos humanos, las violaciones que hay hoy en Chile, que hubo en el pasado. Y para eso tenemos a estos dos invitados. Primero está Pablo Álvarez, el de la derecha de ustedes, que Pablo es poblador de la Legua, una población que hay en Santiago, cerca del centro. Y bueno, Pablo es antropólogo y la situación que vive la Legua es de una intervención policial y donde en este momento se violan y se violaron muchos derechos humanos en la acción del gobierno, del Estado y de la policía. Así que Pablo, como para introducirlo un poco, Pablo fue a un electivo de los cuartos medios que tenemos y habló sobre este tema, nos dio su testimonio sobre el tema, y así que lo quisimos invitar. Y luego tenemos a su izquierda a Luciano Fuyú, apoderado del colegio, entre otras cosas. De hecho tengo... esta es una descripción que hizo su hijo de su madre. Luciano Fuyú, abogado, estudiante de Derecho en la Universidad de Chile de Santiago, lleva 31 años ejerciendo la profesión. En cuanto a derechos humanos, cabe mencionar sus vinculaciones en la Vicaría de la Solidaridad, la Mesa de Diálogo y hasta el año pasado en la Comisión Valent. Todas las instituciones fueron creadas para luchar contra las violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura del general Pinochet, tanto en defensa de la misma dictadura como en la revisión y evaluación de casos de violaciones de derechos humanos para su posterior resguardo de las personas en calidad de pensión y merecido recuerdo de estas. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con Pablo, que va a hablar primero. Muchas gracias por venir y ojalá lo disfruten. Sí, apague los celulares, pongan el silencio. Pero si se da en un momento, podemos dar la introducción. ¿Sí? Buenas tardes. Hola a todas, a todos los presentes, bienvenidos, yo por lo menos sí me siento. Quiero compartir con ustedes un retrato testimonial de una investigación larguísima que empecé a desarrollar en el año 2008 en el lugar donde vivo, en Legua Emergencia. Esta investigación nace por la necesidad de encontrar respuestas concretas y políticas que puedan de alguna manera hacer una lectura comprensiva a una situación sistemática de violación de derechos humanos que la población ha vivido sistemáticamente a partir del año 2001. Sin embargo, la historia larga de la Legua es una historia que habla tristemente de muchas situaciones de violentación y donde el concepto, por tanto, de derechos humanos necesariamente debe ser repensado. Y repensado también desde una lógica íntima, desde una construcción primaria. Y esa construcción primaria e íntima apela a nuestra humanidad, apela a nuestra manera de ser país y a nuestra forma de construir sociedad. La forma en que quiero contarles esto pasa por testimonios. Todos estos testimonios fueron recogidos entre el año 2007 y el año 2010 y hablan del contexto del plan de intervención. Vale la pena mencionar algunas cuestiones antes de entrar de plano en lo que significan estos testimonios y cuáles podrían ser sus posibles explicaciones. La población La Legua está configurada por 3 espacios territoriales y históricos distintos. Está Legua Vieja, cuya configuración humana va a estar preñada de los obreros salitreros del norte grande de Chile. Y su configuración comienza el año 1922 y no termina de construirse hasta el año 1931. Por tanto, el primer alojamiento humano de La Legua en sí se da hacia el sector sur de la propia población. Un segundo espacio territorial que empieza a paulatinamente ser albergado es Nueva La Legua. Y Nueva La Legua va a ser importante, entre otras cosas, porque va a ser la primera población urbana de Santiago de Chile
que va a tener características propiamente tal de toma. No es una toma directa, es una toma indirecta. Gente que vivía en las barriadas y en los basurales de San Manuel, de Bascuñán, de Alameda, va a ser trasladada a ese sector, auspiciado fundamentalmente por partidos políticos de izquierda, Partido Comunista y el Partido Socialista, y se van a sentar ahí. Más tarde, 2 años solamente más tarde, el año 1949, comienza el poblamiento de Legua Emergencia. Hay una distinción que hacer, porque Legua Emergencia se dice que es una población de emergencia, es decir, de cierta urgencia, premura que hubo en la sociedad chilena para construirse. Sin embargo, no es así. Legua Emergencia fue pensada como una población para abrigar, albergar a los sectores marginados de nuestra sociedad, no solamente en Santiago de Chile, también en La Serena, Talca, Concepción, Punta Arenas y Santiago. Lo que sucede con Legua Emergencia es muy particular, porque la primer contingente humano que va a llegar a ese sector va a ser rápidamente acompañado de una situación de urgencia que sí vive el país entre el año 1950 y el año 1951. Me refiero a las peores inundaciones que recorrieron los cajones de agua, el Sajón del Agua y el río Mapocho, entre el año 1950 y el 51. Por tanto, esa poblada que queda ahí a la orilla de los ríos y que los decentes no quieren mirar ni quieren abrigar, son lanzados a los sectores periféricos, en este caso a una legua exacta del centro de Santiago, del kilómetro 0 de la Plaza de Armas, y llegan al sector de Legua Emergencia, generando por tanto una triada poblacional y cronológica cualitativamente diferenciada y que va a generar un sincretismo cultural propio, con una marcada identidad ligada hacia el mundo popular, a los partidos de izquierda, pero también con un etos original ligado al mundo ilícito y delictivo. Ese mundo ilícito y delictivo pertenece a la cultura más propia de Legua Emergencia y va a tener por lo menos 3 quiebres históricos interesantes. El primero, el año 1951, cuando el Estado promete a este grupo de familias importante de más de 5.000 personas que van a ser trasladados definitivamente a otro lugar. Cuestión que nunca se cumple. Un segundo momento con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, porque va a desajustar, atomizar, quebrar los vínculos íntimos, solidarios, horizontales, y va a preñar de miedo un contexto donde paulatinamente la droga a través de la cocaína primero, el neopreno y la pasta base van a tener cada vez más arraigo. Un tercer momento, por tanto, se va a empezar a vivir a partir del año 2001, en específico el 23 de septiembre del año 2001. ¿Qué sucede? En ese instante hay 5 asesinatos ocurridos al interior de la población, supuestamente gente que está vinculada íntimamente al narcotráfico local, y esa situación va a llevar al subsecretario general de gobierno de la época, Jorge Correa Sutil, a decir que no es posible tener un Estado sobre otro Estado. Por tanto, se iniciaría un plan de intervención con 3 ejes: un eje social, un eje urbanístico y un eje policial. Lo que hay en este transcurso de casi 11 años es fundamentalmente el último, es decir, una intervención marcadamente policial. Han habido una serie de declaraciones, y dentro de las declaraciones, para que ustedes tengan una idea mínima para poder conocer exactamente qué es lo que está sucediendo, decir lo siguiente: según el Estado chileno, está invertido en las poblaciones intervenidas. A partir de Legua Emergencia se han intervenido cerca de 100 poblaciones en todo Chile, 16.000 millones de pesos. Solamente en el último año, y exclusivamente en el sector de Legua Emergencia, se inyectarían 4.800 millones de pesos. Esas son las declaraciones formales. Segundo dato: ante la pregunta de los pobladores, no solamente desde el punto de vista informal, sino que lo más formal posible, es decir, buscando apoyo incluso jurídico al respecto, no hay ninguna evaluación que se haya hecho del plan de intervención. Tercero, no hay responsables del plan de intervención. Cuarto, la intervención ha generado más de 900 detenciones, lo que significa el 15% de la población detenida actualmente. Y lo que significa, en la práctica,
una orfandad significativa. Agregue usted los siguientes datos. La población La Legua tiene el triste récord dictatorial de los espacios urbanos más castigados por la dictadura. 57 personas han sido asesinadas de distintas maneras en la población. Agregue otro dato. El índice de suicidio más alto de Chile está en la población La Legua. Agregue usted que los indicadores educativos y de salud son paupérrimos. Ante un contexto de miseria humana como el que estoy refiriendo, y ante la y permanente intención supuesta del Estado de Chile por tratar de paliar, amortiguar, resolver la situación, la vivencia concreta, cotidiana y de vida de los pobladores es súper distinta. Empiezo. Sobre el asiento un hombre que viste uniforme de carabinero se desliza una pistola sostenida por otro hombre que viste de civil. Su empuñada mano cierra la frágil tensión de un brazo que se mueve al ritmo de palabras gruesas. No hay más plata, no es cuando a vos se te antoje, sino cuando yo diga. Son las 12 del día y a solo unos metros de la situación recién descrita, un hombre, como todos los días de la semana, saca una mesa plástica pequeña, unas sillas de playa y se sienta a tomar el aire del enrarecido ambiente de las grandes chimeneas de las empresas aledañas. En el verano seco de Santiago, en las calles de Legua Emergencia, fuera de una de las casas de la vereda norte de la avenida principal que se llama Jorge Canning, un hombre se instala esperando el desfile de clientes que comienza a demandar droga desde temprano. Algunas mujeres, en tanto, barren la vereda y a la orilla de la calle mientras comentan entre sí sobre la vida de otras personas. Los negocios están abiertos, especialmente aquellos que venden verduras, ensaladas preparadas, abarrotes y pan. Aprovechan la demanda de la hora. Para muchos, el único futuro claro es ocupar el lugar de pobres y marginados que el sistema le ha otorgado. Sus posibilidades no alcanzan a abrazar la norma social. La excepción confirma la regla. A esas personas el tráfico de drogas y las actividades ilícitas le otorgan un lugar, un espacio de referencia, una posibilidad clara de disimular su desventaja social. Pero también permite, a nivel local, generar cuotas de poder. Es difícil señalar con precisión cuál fue el o los momentos entre los muchos que se han vivido en que el miedo, la soledad, el sentimiento de desarraigo y de angustia comenzaron a penetrar y a ser parte de la dinámica de las relaciones humanas que se empezaron a establecer. Las señales de esperanza del pasado y los miedos innombrables del presente parecen dar cuenta de prácticas, actitudes y gestos que evidentemente se transformaron. Pero no solo eso, sino que terminaron por desprenderse de los códigos normativos que los conectaban con el ayer de una población que les daba cabida y se comportaba como refugio a una serie de prácticas ilícitas y delictuales permitidas dentro del marco del respeto al interior de la misma población. El miedo, es decir, a lo menos, un sentimiento incómodo, responsable de una cadena de enajenaciones impunes y profundas que estrangulan la capacidad de desenvolverse con libertad. El miedo, chicos, anula, incapacita, desesperanza, atrapa, estigmatiza. En eso está Chile. En eso está la mayoría social. En eso vive todos los días La Legua. Pero no solamente la población, sino que una gran parte de la sociedad civil, haciendo del temor a otro la consigna habitual, cada vez más extendida. Somos parte de una sociedad desgarrada, no solamente desde nuestra memoria, somos parte de una sociedad desgarrada porque este país, nuestra sociedad y la sociedad chilena en particular, no se siente ni política ni moralmente responsable de su memoria colectiva. Yo no sé si es posible pasar al video de la historia. Vamos a hacer lo siguiente, en 7 minutos vamos a hablar de la historia de La Legua y luego vamos a complementar con los testimonios de lo que se está viviendo en estos últimos 10 años. Tiene audio.
siglo XX chileno nacía con las sombras de muerte de 1891 y con la indiferencia de la clase política y de la élite. Por la situación de miseria en que vivían las mayorías sociales. Entre 1922 y 1957, la legua se fue poblando por vecinos provenientes de varios puntos de la capital, allegados a ranchos y a poblaciones callampas, cités y conventillos. Vecinos, la mayoría, a los ríos y canales que recorrían la ciudad. Era el momento en que Santiago vivía una concentración de población proveniente de las manos cesantes que la industria del salitre y el agotamiento del agro habían impulsado. La legua vieja, 1922-1931, Nueva la legua, 1947, Legua emergencia, 1949, fueron cada una, con sus problemáticas y medios, situaciones como la pobreza, la cesantía, la delincuencia, el trabajo precario, la carencia de servicios básicos y públicos y un espacio territorial común, fueron configurando su sentido de pertenencia e identidad. De las riberas del Mapocho y del Sanjón, hombres y mujeres llegaban junto a sus familias a ocupar sitio o casa. A 5.572 metros de la Plaza de Armas, lo que significa, siguiendo la lista de medidas españolas, una legua. En los sitios, Denec fundó la legua. A la familia se le entregaba una casa chica, provisoria, en tabiques de madera. 2 piezas equipadas con una ampolleta, una cocina con pollo o carbón y una pileta. Un baño con taza y manguera y un pequeño patio. Formando una población pobre en calidad de sus espacios públicos, privada de áreas verdes. Trajinados por una vida sin concesiones, terminaban por formar hogares numerosos. Para muchos, la necesidad de comer y de abrigarse los arrojaba a la calle desde muy niños. Una de ellas, Legua Emergencia, mantiene muchas problemáticas de ayer. Sus precarias calles y pasajes refugian a su habitante. Desde el hacinamiento de su hogar a viviendas ampliadas y adaptadas, sin conseguir proteger ni cultivar la integridad física ni psíquica de sus habitantes. No solo los estigmas sociales, sino que la precariedad atropella el derecho de vivir en paz.
en los pálpitos de la memoria, en el tránsito de nuestras sencillas siembras. Celebramos la vida. Debemos poner a las personas en el centro de todo lo que hagamos. No hay vocación más noble ni responsabilidad mayor que la de facilitar los medios a hombres, mujeres y niños para que puedan vivir mejor. Nosotros los pueblos, hoy 2001. Lo que quiero decir es que lo que pasa en la legua no pasa en la legua. Lo que pasa en la legua no es solo tema de la legua. Las razones históricas están más o menos configuradas. Vamos al sentir de la gente. No son árboles, somos personas. Los que vivimos consumidos por la droga dolemos de dolor entre gritos fantasmas vivenciados por situaciones de profundo olvido. Carabineros me detuvo, me exigió el carnet de identidad, cuestión que no tengo. Tampoco quise detenerme, lo que provocó que me tomaran como si fuera un delincuente, a la fuerza, con malas palabras. Me esposaron, me tiraron arriba del furgón policial llevándome a la 50 comisaría. Me golpearon, me maltrataron, me torturaron. Yo me pregunto, ¿quién lleva la droga? ¿Ellos o yo? Tú sabéis que yo soy adicto, weón. Después me desnudaron. Uno de ellos me pegó un palo en la rodilla. Yo llevaba 2 papelillos de pasta base que lo ocupo para mi consumo. Yo soy adicto, weón, pero yo no existo. Una reflexión: en el Chile actual se habla que el tráfico de drogas y la delincuencia generan una gran inseguridad a nivel colectivo. Hay una gran cantidad de reportajes que se han hecho de la legua. Yo llevo contabilizado 12, a partir por lo menos del año 2003. Santiago Pavlovich, el famoso periodista, dijo esto de la población: uno de los principales antros de la distribución de la droga en Chile, legendario barrio asociado durante los últimos 20 años a la peor banda criminal de Chile. Resulta inimaginable que Carabineros no se dé cuenta de lo que está haciendo. Quizás se diera a repensar el proyecto esbozado hace algún tiempo por el ex ministro de Vivienda Sergio Hernández, quien propuso demoler los barrancones de la emergencia, convertir el lugar en un parque y proveer de nuevas viviendas a las familias decentes y laboriosas que están sometidas a un verdadero yugo de las siniestras narcofamilias. El actual funcionario del Ministerio del Interior y antefiscal, Alejandro Peña, dijo: el 99% de la población la legua consume droga y el 1% guarda. A mí, hermano, me cagaron la vida. Sentía que todo por lo que había luchado se iba en unos segundos. Fíjate que con el tiempo, después de lo que me pasó, he pensado que quizás no es lo peor, que también esto me ha ayudado a ver las cosas de otra manera. Porque antes yo era un weón que no estaba ni ahí con nadie, más que con mi familia. Estaba preocupado de tener cosas, mi casa, que saliéramos una vez al mes a comer, que tuviéramos vacaciones, estaba encalillado. Bueno, hasta ahora estoy encalillado y quería vender mi casa.
y comprarme otra para irme de la población con mi señora, mis 2 niños. Con el paso del tiempo creo que las cosas no eran tan así como las veía. Yo hoy estoy más que convencido que no se trataba solo de un tema de la policía, sino más bien de una venganza por parte de los traficantes, quienes, confabulados con los pacos, producto de la actitud de mi mamá de luchar, dar entrevistas y denunciar la situación de la población vive, se pegaron el show conmigo. A nosotros siempre nos decía que a mi mamá le iba a pasar algo. Imagínate, con todo lo que hay detrás de mi vieja, si la llegaban a tocar, claro que íbamos a saltar todos nosotros. Además, qué bueno que me pasó a mí y no a mi hermano, que es más pollo que yo hubiese sufrido más. Además que adentro me encontré con tantos cabros de la población, gente con quien jugaba la pelota, que conocían a mi abuelo, a mi papá, que me ayudaron a soportar el infierno que seguía adentro. Partí a Alicia y Gran Avenida para comprar pintura. Tomé el colectivo y a la cuadra siguiente 3 pacos me bajan. Me tratan como un delincuente, me hablan con agresividad y garabato. Yo me resistí, forcejeé con los 3. Me querían pegar y yo no me dejé, hasta que me echaron dentro del furgón. Me llevaron a la comisaría. Allá me dicen que me habían encontrado 125 papelillos de pasta base de cocaína. Me puse nervioso, no podía hablar una frase, no podía sacar el habla, era como si la lengua se me hubiese pegado al paladar, me dolía el estómago, me faltaba el aire, y me volvía a preguntar qué había hecho mal, o qué hemos hecho mal para que gente como esta nos trate así. Llegó mi mamá, mi papá, mi señora, mis hermanos, algunos amigos, cuñados. Mi señora le gritó de todo, y yo desde dentro del calabozo le gritaba que me soltaran, pagos corruptos, conches su madre, etc. Mi señora les preguntaba gritando, ¿pueden saludar a su hijo sabiendo que le están cagando la vida a una familia? ¿Pueden llegar tranquilos a su casa después de un día de trabajo? ¿Cuánta plata quieren? Ella pensaba que entregando los 2 millones con que acabamos de vender nuestra casa, podía solucionar algo el tema como lo hacían en la calle. Pero me metieron en la cárcel de San Miguel, donde estuve 3 meses. Cuando salí y llegué a la casa, no quería ni ver la calle por miedo a los pacos y la depresión. Perdimos la plata que teníamos con mi señora porque le pagamos a puro abogado sinvergüenza. Perdí mi pega. Quedé con un certificado de antecedente en proceso y con un juicio pendiente que duró más de 3 años. Y en el que la Corte decidió, por 2 votos contra 1, que era inocente. Siento mucho alivio, mucho cansancio, mucha angustia, pero aún sigo soñando con fantasmas. En muchas casas de Lego Emergencia la fecha de Navidad está abrazada de soledades solas y dispersas. Soledad concreta, de carne y hueso. Soledad revestida de vocación. Soledad sola, que llama, busca y pare soledad. La muerte ha hecho lo suyo, ha marcado la psique de los pobladores. Hace 5 años atrás, disfrazado de viejito pascuero para ganarse unos pesos extra, recorría en el mismo día de Navidad las calles de la población sacándose fotos y llevándole regalos a los niños y niñas. Casualmente se equivocó de casa e ingresó a una donde había 3 hermanos solos, porque sus padres, dentro del plan de intervención, estaban presos en la cárcel. Él y otros vecinos conocían la situación, pero no tenían contemplado hacer nada extraordinario. El mayor no tiene más de 12 años, sin embargo, había preparado para sus hermanos menores una cena que consistía en un pollo asado y nada más. Cuando él llegó disfrazado, simplemente quedaron con la boca abierta. Pensaban que efectivamente el viejito pascuero se había acordado de ellos y que venía a visitarlos. Actuó en consecuencia. Se sentó a compartir con ellos. Los abrazó, les habló con ternura y después de las 12 de la noche se fue a su casa donde su familia, casi enojada, lo esperaba inquieta porque no llegaba. Y sin un peso extra porque se los dejó al niño mayor. Luego, entre penas impotentes, le relató a la familia y a algunos amigos que su realidad había un montón de situaciones. Allanamientos, situaciones de tortura, sobre todo detención, de control de identidad, gente cargada con drogas. Quiero terminar diciendo que si alguien quiere hablar de desastre, teniendo como centro de fundamento poblaciones como Lego Emergencia, sería necesario que sus primeros bosquejos apunten a la sistematicidad de la violentación latente en las lógicas de miedo e intervención que los expertos en políticas de seguridad pública imponen. Si aún así se sigue aduciendo que pobladores entre los cuales destaca un número siempre creciente de seres humanos despojados de su humanidad, debido al consumo irrefrenable de drogas, son los que mantienen y explican la existencia del narcotráfico en Chile, algo perverso no solo está contenido en la esfera de una cultura vinculada al tráfico de drogas,
sino que en los compuestos fundamentales que tejen la vida política y cultural de nuestra sociedad. Chile ha dejado de ser un lugar de tránsito. Chile no es solamente un lugar de paso. En Chile es un mercado para la droga, es un centro de bodegaje. La droga, ustedes saben, es el segundo industria más importante después de otra industria ilícita, el tráfico de armas, y anterior al fútbol. Entonces, lo que existe en la lengua es porque esta sociedad y este sistema y el Estado de Chile lo ha amparado, lo ha querido. Y en ese sentido, nosotros tratamos de no quedarnos ahí. Hicimos una demanda y esa demanda también, a quien quisiera escucharla, el Ministerio del Interior, a través del apoderado del ministro Jens Peter, nos ha dicho, comillas, el plan de intervención no existe. Lo que usted me está diciendo, lo que nosotros acabamos de realizar y luego lo que yo le acabo de exponer, la respuesta oficial, formal del Estado, y usted lo puede ver a través de las distintas cartas, pero también en YouTube está esta audiencia, este careo con el Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior ha afirmado que todo lo que nosotros hemos dicho, en rigor, no existiría. Que el plan de intervención es una palabra de fantasía. Ante la demanda de evaluaciones, la evaluación no existe. Y en último, el Estado hizo sabernos que podría aplicar la Ley Interior de Seguridad del Estado. Ante eso hecho, nosotros movimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hoy esta situación que acabo de relatarle está ahí. Está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a puertas de ser demanda. Con esto termino. Me han detenido 8 veces desde que empezó esta weá. Antes me ponía nervioso porque los pagos te puede pasar cualquier cosa, vos sabés. Bueno, igual ahora me pongo nervioso. Pedían el carnet de identidad y veía si tenía ahí una yayita pendiente. Igual era entendible, ¿no? Con toda la cagada que hay aquí, pero bueno. Después era permanente. Yo había visto que habían tratado muy mal a otros vecinos hasta que me tocó a mí en el 2005. Ya no solo pedían el carnet, sino que te intrusiaban entero. Me obligaron a bajarme los pantalones y tener que sentarme en cuclillas tocándome el hoyo. Eso me pasó 3 veces. Me sentía para la cagada. Nadie merece ser tratado así, ¿no? Hasta que empecé a decirme yo mismo que no iba a aguantar otra vez y que me le iba a parar. Al año siguiente, en otro control intentaron hacerme lo mismo. Me negué firme, que estoy en mi derecho, la weá, pero me agarraron, me echaron al furgón y al rato estaba en la comisaría. O sea, a pesar de mostrarle el carnet de identidad y de que nunca he tenido algún problema legal, me llevaron a la comisaría y me tuvieron por hora hasta que llegó mi papá a buscarme. ¿Vos cacháis que está viejo para tener que preocuparse de weá? Nadie de ellos me respondió por qué hacían esto conmigo. Siempre contestaban que estábamos intervenidos. De ahí que caché que lo que le pasaba a otros vecinos era lo mismo. Antes pensaba que algo lo andaban haciendo, como también la gente piensa eso de uno. Pero después quedé claro que los que andaban cuestiones raras eran ellos. Ya sabéis lo que le ha pasado a todos los cabros aquí. Han perdido la pega, la familia, el aprecio por ellos mismos. Por lo que han hecho los pagos. Le han cagado la vida. ¿Quién te saca a estar en cana injustamente, weón? Te cargan y te fuiste en cana y cagaste. El problema es que vienen puros mocosos, pacos sin experiencia, asustados. A otra niña la manosearon, a mi polola le tiran el churro, la piropean. A los cabros de la esquina les sacan la chucha. Yo me pregunto, ¿qué voy a hacer? Estos cabros chicos que están abandonados, si no saben de prepararse un huevo, 2 cosas tenéis. Volarse al máximo o tirar balazo para intentar que alguien les dé bola. Ojalá causar miedo para que otros lo escuchen. La cuestión aquí es un chiste, los pacos no hacen nada cuando se necesita que hagan algo, no se meten en las mochas, no paran los balazos. El tráfico no ha disminuido, los pastores que llegan a vivir en la población son cada vez más. A lo más para un rato y sigue la otra semana. Para mí los pacos son parte del show. No tienen ni culpa, sino que los que los mandan y andan con corbata y se visten de elegante. Porque ¿qué sentido tiene esta weá? Acumulando odio. La gente está sin pega, le pagan una weá de sueldo, tiene varios hijos, está marcada y más encima, tienen todos los días que comerse la violencia de la población. Mejor te tiráis un tiro y te volvís loco, pues weón. Echáis la pasta, te olvidáis de tanta mierda. Eso es lo que ha pasado con tanto cabrón hasta mina. Yo cacho que aquí vos te enfermáis de las balas o de la droga, que tenéis que echarte encima para volverte las balas. Puta, cuando pienso la weá me da pena, porque yo quiero mi población y estos weones mienten, los políticos mienten, los profesionales mienten, los ricos mienten, se llenan la boca, la gente cree que todos somos malos, weón. Vaya a cualquier parte y decís que soy de la lepra, la weá es como si tuvierais lepra, ¿cachado? Yo he cachado mirá acuática. Aunque igual sirve,
cuando se pasan rollo con uno, porque sin necesidad de sacar ficha, yo digo que soy de la lengua y tenéis la mitad de la pelea ganada. ¿Me pasé de tiempo? ¿Sí? ¿Cómo estaba de tiempo? ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos para escuchar a Luciano. Bueno, primero que nada yo quería darle las infinitas gracias por haberme invitado. Creo que en este tipo de encuentros, especialmente con los jóvenes, quienes ganamos más somos los que estamos de este lado de la mesa, que lo que podemos aportar nosotros, digamos, hacia ustedes, que son gente germen, lleno de ilusiones, digamos, que está partiendo la vida y se está formando. Y claramente la presencia de ustedes acá, más de 30 chiquillos, el día de clase fue un día agotador de todo el día, digamos, meterse a investigar o escuchar estos temas duros, porque son temas duros, es muy estimulante, llena de esperanza. Entendemos quienes ya llevamos algunos años en todos estos avatares, digamos que es la mejor siembra que el país, que nuestra sociedad puede estar depositando en ustedes y en otros tantos como ustedes de otros colegios, gente con inquietudes, gente con preguntas que hacerse y con deseo de investigar. Porque las cosas no suceden por generación espontánea, no pasan porque ocurren simplemente porque cayó un rayo y mató a una persona, incendió una casa, murió un animal, sino que todos los procesos humanos tienen que ver, y los procesos sociales tienen que ver con cierta simbología, con cierto desarrollo, con cierta base, con cierto origen. Lo escuchábamos en la exposición de Pablo acá, y yo el tema lo voy a abordar de una óptica distinta a la que hemos escuchado. Me parece de un enorme dramatismo y muy testimonial, y es parte efectivamente de lo que sucede en este país, eso no cabe ninguna duda. Yo voy a ver el tema, voy a abordarlo dentro del poco tiempo, podríamos hablar probablemente muchas horas, muchos días, podríamos quizás responder otras inquietudes, aprender nosotros también de ustedes, pero bueno, tenemos un tiempo limitado y vamos a tratar de circunscribirnos a él. A mí se me invitó a hablar un poco en general, porque de derechos humanos, que todo el mundo entenderá, no podemos hablar media hora de derechos humanos, podemos hacer simplemente un bosquejo. ¿Qué es lo que ha pasado con esta temática en nuestro país fundamentalmente? Y yo tendría que llegar y decirles que en Chile siempre han habido problemas. Hubo un problema desde que los colonizaron hacia adelante. Fuimos una sociedad en germen, en desarrollo. Llegamos a ser, tuvimos el honor de ser en el concierto latinoamericano, junto con Uruguay, los países que llegamos a tener en un momento determinado mayor cultura cívica, mayor respeto por la convivencia social y humana. En nuestros países, en Uruguay y en Chile, no había golpe de Estado, y los que hubo fueron asonadas fugaces, pero no nos debatimos durante toda nuestra existencia, o parte de nuestra existencia, en esta discusión por el poder político. No así muchos de los países, bueno, Bolivia, Argentina, el mismo Perú, para qué hablar de la todavía emergente Centroamérica, y otros países latinoamericanos, que Brasil también sufrió mucho esta lacra, digamos. Pero hasta el año 73 Chile no era un país, no era un país esplendoroso, pero era lejos un país que no se merecía tampoco que le sucediera lo que le sucedió. Nos regíamos por una constitución perfectible, creada en el año 25, la última política que tuvimos anterior a esta, la que nos rige actualmente, y era una constitución que permitía efectivamente cierta convivencia
armónica y en donde la discusión política se traducía con un fair play, en una actitud y una solución de los conflictos realmente ejemplar. Pero esto no quiere decir que vivíamos en jauja ni que vivíamos en el Edén. Chile era un país pobre, sigue siendo un país pobre, pero Chile era un país, digamos, donde ya la dominancia de las clases económicas y quienes concentraban el poder político fundamental, los medios de comunicación y el empresariado, hacían sentir, digamos, su presencia en el desarrollo del país. Y las lagunas y los bolsones y las poblaciones y las barriadas aumentaban cada vez más, y ciertamente teníamos cordones que todavía existen, algunos de ellos, cordones, digamos, en Santiago, en provincia, en todos lados, digamos, donde la pobreza era el foco efectivamente de estas cosas que está señalando Pablo y de otras tantas más también. Pero teníamos un juego democrático que permitía efectivamente un movimiento social que fuera en búsqueda, digamos, de ir superando este tipo de situaciones, dentro de lo que se pudiera. Entramos en una crisis política muy fuerte, muy brutal, y nos encontramos tampoco de pronto, fue una consecuencia probablemente, pero Chile no merecía un golpe de Estado como el que tuvo el año 73. Y lo digo con este énfasis, respetando, y créanme, lo digo de todo corazón, respetando cualquier cosa que ustedes puedan pensar respecto de esa situación o de su propia familia. Pero hoy día, si hay algo que nos une efectivamente en nuestro país, si hay algún tema transversal, siempre hay por ahí algunas islas, digamos, pero minoría insignificante. Si hay algo que nos une hoy día es que no queremos tener dictadura nuevamente, queremos vivir en democracia, tenemos que perfeccionar nuestra democracia. Y eso vale efectivamente, creo yo, para todo lo que es la clase política y las generaciones. No hay nadie de ustedes, Dios quiera que nunca nadie de ustedes tenga que vivir en un país, ni aquí ni en el extranjero, con mayor razón en un país como el nuestro, o en nuestro país, quiero decir, en un periodo como aquel entonces. Y lo digo así porque algunos sostenedores y defensores del periodo dictatorial han dicho de que la bonanza económica y el desarrollo económico del país que hoy día tiene, digamos, se debe precisamente a ese periodo. Eso no es así, claramente no es así. Bueno, aquí escuchamos, veíamos imágenes, entre otras cosas, digamos, pero no solo porque lo estemos haciendo nosotros, sino que basta ver, digamos, las estadísticas, basta ver el desarrollo de la economía, lo que han marcado las cifras nacionales e internacionales en el país, para desmentir una cosa de esa naturaleza. Pero más allá de eso, aquí lo que importa, nosotros vinimos a hablar de derechos humanos. Los derechos humanos, queridos amigos, son el centro de la convivencia y el desarrollo de la persona humana y de las sociedades. No es una invención de la izquierda ni de las derechas, ni de los laicos ni de los católicos, ni los agnósticos ni los cristianos, ni de blancos ni de negros. Los derechos humanos son se traducen, se ejemplifican en una declaración que se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde está del año 48, donde está concentrada los grandes temas sobre los cuales queremos ponernos de acuerdo en el universo occidental al menos, ¿no, verdad?, que nos permitan la protección del ser humano y el mejor desarrollo y los caminos que nos permitan acercarnos, aproximarnos quizás, nunca lo vamos a lograr seguramente, a un estado de mayor bienestar o felicidad espiritual y material también. Los derechos humanos hay que traducirlos, no basta una declaración, hay que saber cómo la concretamos. Nuestra Constitución del año 25 la recogía bien en las garantías fundamentales. La Constitución del 80, perfeccionada en democracia, ahora, la traduce relativamente bien desde el punto de vista jurídico, en su artículo 19, donde están las garantías constitucionales. Y ahí se concentra fundamentalmente el derecho a la vida. La obligación del Estado, no son los particulares quienes cometen violaciones a los derechos humanos, es el Estado que comete.
La contraparte natural del individuo es el Estado. Y cuando el Estado promueve políticas que atentan contra el derecho a la vida, el derecho a la integridad física en general, a las libertades individuales de reunión, de asociación, de expresión, de información, cuando atenta contra el derecho a la salud, cuando atenta contra el derecho a la educación, está ciertamente vulnerando aquello sobre lo cual hemos hecho un pacto de desarrollo. Puede resultar una paradoja decir que un Estado violenta el derecho a la salud. Sí, claro que es una paradoja. O a la educación. Lo que pasa es que los Estados están para promover esas políticas, ¿no es verdad? Y cada vez que se dejan de promover esas políticas, ¿no es verdad?, se está empobreciendo efectivamente el beneficiario de ellas, que son los ciudadanos. ¿Para qué hablar del derecho a la vida? El derecho a la vida fue brutalmente atropellado entre el año 73 y el año 90. Tuvimos más de 3.000 ejecutados políticos desaparecidos, más de 40.000 torturados y prisioneros políticos. Tuvimos cerca de 200, entre 200 y 230, nunca había una cifra oficial, 200 o 230.000 chilenos obligados a vivir en el exilio, fuera de su patria, por largos años. Algunas ONG han hecho una multiplicación y han estimado de que de esas 200.000 personas aproximadamente, con sus hijos y parientes, terminan sumando del orden casi poco menos de 1 millón de chilenos que alguna vez en la época vivió forzadamente en país extranjero, por exilio político. Nunca Chile había tenido una colonia más grande con nacionales viviendo en el extranjero y nunca la volverá a tener. Esperamos que así sea. Cuando había persecución y no se respetaba por el derecho a la vida, a la libertad de conciencia y a la expresión, la gente está en la indefensión más absoluta. Y esto básicamente por el disenso, por no participar de la idea del gobernante de la época. Y como estaba en la indefensión más absoluta, había que defenderla. Nadie quería defender a la gente. Nadie quería comprometerse. Todo el mundo tenía miedo. Con razón teníamos miedo. Teníamos miedo. ¿Y eso qué significaba? Que los abogados, yo soy abogado de profesión, los abogados que intentamos efectivamente ponernos del lado de los perseguidos, éramos un puñado así. Éramos muy pocos. Pero con la suficiente fortaleza y convicción, y probablemente con la audacia de la juventud, éramos todos mucho más jóvenes también, nos fuimos hacia adelante y nos enfrentamos a los tribunales, por la vía pacífica, en los tribunales con el régimen. Y en las cortes de apelaciones, para los que vayan a estudiar Derecho, podrán conocerla, se hacían los grandes alegatos. Se encarcelaban a los dirigentes sindicales, a los dirigentes políticos, a los estudiantes, a los obreros, efectivamente. Teníamos mucho trabajo, pero no éramos muchos. Éramos un puñado de gente, y además los abogados de izquierda estaban prácticamente vedados por los propios jueces, porque se suponía de que defendían a lo que ellos decían que eran los autores de los delitos, los perseguidos. Entonces surgió la Vicaría de la Solidaridad, primero Comité Pro Paz de la Iglesia Católica, que dio pasos para la Vicaría de la Solidaridad. El cardenal Raúl Silva Enrique se enfrentó y se puso del lado de los perseguidos. En la sucesión hubo varios vicarios: Cristian Prej, Sergio de Castro, Monseñor Pavlich, que junto a 15 abogados seríamos, 12 a 15 abogados, en Santiago teníamos otros pocos en provincia, más un grupo de asistentes sociales que hacían la asistencia a los familiares de los detenidos, quienes proveían los remedios, proveían muchas veces el techo, la comida. Hacíamos un trabajo que nos llenaba de ilusión, muy extenuante, pero que nos daba la fortaleza
Sabíamos que nos estábamos dando con la fuerza, porque esta era necesariamente una pelea que tarde o temprano íbamos a ganar. Íbamos a lograr que nuevamente se respetara el derecho a la vida, al disenso. Y así se fue construyendo y así se fueron abriendo los espacios políticos en este país. Y se abrieron estos espacios políticos, así logramos traer a gente del exilio. Escasamente, pero logramos. Se fue logrando romper el exilio. Se fue logrando romper la censura de los partidos políticos. Se fueron creando las nuevas agrupaciones. Se fueron reencontrando quienes políticos que en el pasado habían sido adversarios durante el gobierno del presidente Allende, terminaron siendo aliados en contra de General Pinochet. La izquierda democrática, el Partido Socialista, un sector del Partido Comunista también, no tuvo problema, efectivamente, en ajustar sus propias cuentas internas con la democracia cristiana y con los liberales, ¿verdad? Como para hacer una fracción política que le diera sustento efectivamente a un movimiento político y social, porque el gran movimiento, las grandes movilizaciones partieron nuevamente por ustedes, los jóvenes, y por los trabajadores. ¿Cómo ha sido la historia tradicional de este país? Y teníamos un grupo de abogados que sacábamos y íbamos a las cárceles y sacábamos, digamos, a la gente a través de los tribunales, que había otros que iban a buscar al extranjero. En fin, una tarea brutal. Existían los campos de concentración, existían los consejos de guerra. Y no teníamos mucha conciencia de lo que estábamos haciendo. Sabíamos que teníamos que hacer algo y teníamos que hacerlo por vía pacífica. Y así avanzó el país, y así se empezaron a reconocer los atropellos, así se empezaron a conseguir las condenas internacionales, así la comunidad internacional puso ojo y énfasis en Chile, así vinieron las enmiendas del senador Kennedy en Estados Unidos en contra de Chile para impedirle la venta de armas, y así comenzó a haber un cierre de circuito en torno a los gobernantes del acto. Es tan épico y tan emblemático todo esto que yo no puedo decirlo en 15 minutos, porque me salto mucho. Porque así como estoy diciendo lo que está el año dando 73, fíjese que yo puedo decirle inmediatamente al año 80, y ahí nos pasamos 7 años en forma inmediata, que es donde pasaron muchas cosas en este país. El año 80 es donde se inició la discusión de las primeras actas constitucionales, entre otras cosas. Y así llegamos al 88, y ahí ya han pasado 17 años, pues llegamos con el plebiscito. Y a través con un papel y un lápiz, compañeros, con un papel y un lápiz, fuimos capaces en un plebiscito de decirle a la dictadura: no, no queremos más, queremos el derecho a la vida, no queremos más violaciones de los derechos humanos. La Vicaría seguía su trabajo. Se reconquistó la democracia. Llegó don Patricio con su primer gobierno, y después los gobiernos sucesivos hasta el día de hoy. Y una vez que terminamos con la labor de defensa y habíamos logrado reconstruir el sistema democrático, perfectible por supuesto, pudimos abocarnos a las reparaciones, porque aquí hay una teología. Lo que siempre todo movimiento de derechos humanos persiguió, y en Chile siempre perseguimos, fue verdad. Decían los familiares de las víctimas. ¿Qué decía la familia de las víctimas? Verdad, justicia y reparación. ¿Y qué era la verdad? Los juicios. Los juicios, a través de los juicios queríamos obtener la verdad. E hicimos mecanismos paralelos. Inventamos la mesa de diálogo. Primero la comisión Reti, la mesa de diálogo, la comisión Banach, que permitiera hacer acopio de información. Y así logramos reactivar los procesos. A través de la justicia se logra la verdad, y eso produce sanción. Ahí tenemos en los recintos militares todavía, y probablemente por mucho tiempo más, a mucha gente encarcelada por la violación de estos derechos. Verdad. Saber qué pasó, por qué nos pasó. Justicia a través de los tribunales, y reparación a través del Estado. El Estado, que fue el principal violador de los derechos humanos, los agentes del Estado,
el Estado tenía que reparar esta violación en la medida de lo posible, como se pudiera. ¿Usted cree que si a usted se le matan un padre, un hermano, ustedes son muy jóvenes, ustedes todavía no tienen hijos, pues si a usted le matan un hijo por pensar distinto, por parar el dedo y decir, mire, yo no estoy de acuerdo, y le llegan 3 balazos, o lo exterminan, o lo hacen desaparecer, o lo sacan del país, usted no va a creer siquiera que alguien puede, el Estado no va a tener una deuda con usted. Esa se llama reparación. Y así se reparan a través de pensiones y de memoriales, museos, para que la memoria colectiva no nos olvide ni nos engañe. Dicho eso así, hay que decir que el hombre es el centro de toda esta historia. La persona, se hablaba acá, sí, la persona. Nos distinguimos de la raza animal en general porque somos personas. Porque estamos dotados de un conjunto de condiciones físicas y espirituales. Porque pensamos, algunos más, otros menos, pero todos pensamos algo. Porque sentimos. Porque buscamos efectivamente una relación entre nosotros, porque armamos pareja, porque armamos familia. El hombre es el centro del universo y es el centro de donde tiene que estar depositada todas nuestras mejores condiciones para proteger su propio desarrollo. Un hombre no desarrollado no es distinto a un animal cualquiera. A un hombre que no se le permite ser más persona, ser más libre, ¿verdad? Se le está condenando efectivamente al cautiverio espiritual total. Cuando los pobres son olvidados, los pobres materiales, ¿para qué decir también los pobres del espíritu? Pero cuando los pobres, a las personas se les priva de bienes materiales, se les hace pobre. Y no solo cuando se les priva de bienes materiales, sino que cuando no se les preocupa ni se les posibilita el desarrollo de esa condición social en que se encuentran. Los derechos humanos tienen que ver con el hombre, con la persona que está al frente, con los sentimientos, tienen que ver con el amor. ¿Cómo practicamos el amor? ¿Cómo practicamos la fraternidad? Si no nos reconocemos entre nosotros, si no nos permitimos expresarnos unos a otros. La protección, en consecuencia, es necesariamente el mejor instrumento para trabajar por los derechos humanos. ¿Y de quién nos tenemos que proteger? Del Estado. Del Estado nos tenemos que proteger. Y también de nosotros, pero del Estado. Porque el Estado es aquella entidad, esa entelequia, así que nadie conoce, pero en la cual todos aportamos. ¿Y es quien nos conduce? Los gobernantes, los presidentes, los gobiernos son los que conducen el Estado, con sus ideas. Pero el Estado es anterior a los gobiernos. A ver si me puedo explicar. El Estado puede ser como este bloque. Este es el Estado. Y adentro del Estado hay alguien que hace justicia, se llama el Poder Judicial. Hay alguien que gobierna los destinos, las políticas públicas, se llama el gobierno. Y hay alguien que legisla las leyes, que se llaman el Poder Legislativo. Siempre tenemos que protegernos del gobierno y del Estado. No porque los gobiernos sean perversos, no. Los gobiernos no son perversos. Los gobiernos democráticos no son perversos. Uno puede estar en contra por las políticas de un gobierno o de otro. Eso es totalmente legítimo. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de sus familiares pueden haber estado en contra de los gobiernos de las concertaciones? Eso no es ningún pecado, ni aquí ni en ninguna parte. ¿Cuántos de otros pueden estar en contra del actual gobierno por los signos políticos que tiene? Eso tampoco es un pecado. Eso constituye el juego democrático. Sin democracia no hay respeto a los derechos humanos. Para que exista respeto a los derechos humanos tiene que haber democracia. Y dentro de la democracia todos tenemos que tener un grado de participación. Aún aquellos que no creen en la democracia.
eso consiste efectivamente el juego de protección de los derechos humanos. Y llevado a la práctica respecto a la persona en sí misma, tenemos que preocuparnos de la persona, que sea capaz de opinar, de expresarse, de pensar, que tenga acceso a la educación, a la salud. Podremos discutir si buena, mano, mejor, gratuita, de lucro, son sistemas, pero que nadie quede fuera del sistema, a nadie se le pida ese sistema. Hoy día en nuestra Constitución está en el artículo 19 este conjunto de derechos. Yo creo que se me corta un poco el tiempo, me quedan algunos minutos todavía, pero quiero decir que ustedes hacen muy bien, y créanme que muy bien. Y la envidia que causa verle su rostro de interés y la atención con que escuchan, es una envidia en función de la edad que ustedes tienen. Son todos chiquillos, menores de 20 años, que ya no tienen los 12 años, los 12 años de la niñez, que están en la etapa de la formación, que están buscando, que se están olfateando. Ustedes se dan cuenta esa imagen que cuando dos perros andan por la calle y se encuentran por primera vez y se olfatean por todos lados y algo pasa, nadie sabe qué pasa, pero algo ocurre en que si se olfatean y les cae en gracia el olor del otro, se hacen amigos y se van juntos. Y si no les gusta el olor, se separan. Ustedes están en la etapa del olfateo. Ustedes están olfateándose con sus pares, con los adultos, se están olfateando con la sociedad y están abriendo una caja de Pandora, una caja negra maravillosa. Y será responsabilidad de ustedes que hagan lo que puedan hacer. Ojalá que puedan hacer lo que quieran hacer también el día de mañana. Pero ustedes no pierdan esta oportunidad de interesarse, no por nosotros, sino interesarse por estos temas. Porque estos temas son los que a ustedes les va a permitir tener una vida sana. Construir familias. Y los que no construyen familia, porque por supuesto hay algunos que no van a construir familia, también van a poder saber aportar a aquellos que la tienen. Cuando nosotros estábamos en la vicaría, la gente llegaba en busca de protección y esperanza. Y la carga para nosotros era tan grande porque no sabíamos qué es lo que podíamos dar, algo de protección mínima. Y no sabíamos bien cómo podíamos nosotros regalarle esperanza a gente que le habían quitado sus sueños. No teníamos edad tampoco para hacer eso. Y hacíamos compañía. Y los protegíamos en los tribunales, los abogados. Fue una etapa muy, muy emblemática. Pero no la miramos con nostalgia. Lo pasamos muy bien, paradójicamente, porque nos sentíamos servidores para alguien. Pero no la miramos con nostalgia. Lo que hoy día vivimos en nuestro país es mucho mejor de lo que vivimos en aquella época. No todo tiempo pasado fue mejor, no es así. Todo tiempo tiene algo de maravilloso. Y entonces nuestra obligación es cuando alguien toque la puerta y decir, podemos hablar de estos temas, tenemos que hablar de estos temas. Tenemos que hablar de estos temas. En palabras de Voltaire, que algunos le atribuyen a Voltaire, no hay mucha precisión, y quise anotar, hice esta nota. Voltaire sostenía que una idea maravillosa. O sea, no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Ese es el tema.
tú puedes estar en desacuerdo por completo con tu compañero al lado, con tu profesor, con tu padre, con tu maestro, pero nunca le impidas al otro a que te lo diga. Ahí está el centro de la democracia. Yo podré tener adversarios políticos, pero jamás podré ponerle el pie encima a mi adversario político, porque el día que yo le pongo el pie encima a mi adversario político por una decisión de fuerza, reniego de todas mis convicciones. Y ustedes tienen que tenerlo muy presente. Hagan lo que el corazón y el instinto les ofrecen y lo que ustedes crean. Y como son jóvenes, y a todos los jóvenes les gusta, y en esto yo me hago parte, la música, busquen en la música, en los distintos tipos de música, investiguen las letras, y se van a ir encontrando que el cantor popular va traduciendo muchas veces en distintas expresiones estas mismas ideas. Claro, hay baladas de amor, hay canciones protesta, de compromiso social, hay música sinfónica, pero hay expresión, hay cultura, toda respetable. Y digo esto porque yo no me había percatado lo suficiente. Yo fui miembro de la Comisión Balich, donde investigamos la tortura y la prisión política en este país. Y cuando terminamos nuestro trabajo le entregamos nuestro informe al presidente Lago, y el segundo informe se lo entregamos al presidente Piñera. Cuando entregamos el primer informe a los 8 comisionados que éramos, se nos acercó una gente y nos hizo un regalo. Tal vez unos regalos más lindos que yo he recibido. Y era un regalo tan simple, tan sencillo. Y era una hoja, la tengo en mi casa, para los que quieran ir, alguna vez les puedo mostrar. Era un cuadrito con la canción de Fito Páez. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y esos trabajadores y esos perseguidos que nosotros habíamos logrado identificar como víctimas, lo hicieron de regalo la letra de esta canción maravillosa de Fito Páez, que se llama así: yo vengo a ofrecer mi corazón. Y claro, ellos decían que ellos veían que nosotros nos habíamos puesto en lugar del imposible. Esa canción comienza diciendo: ¿quién dijo que todo estaba perdido? Claro, no estaba todo perdido. Después de 30 y tantos años, podemos sacarlo del lugar de la ofensa, identificarlo donde estuvieron y situarlo en el lugar de la víctima. Y para ello nos decían: ¿quién dijo que todo estaba perdido? No era así. Y entonces yo me emociono porque esa gente sufrió, ustedes no saben. Bueno, léanla y escuchen, y se van a dar cuenta que Fito Páez, cuando escribe esa letra, y la interpretación de Mercedes Sosa y de tanto, no estaba pensando probablemente en los prisioneros políticos, pero los prisioneros políticos, cuando se encontraron con esta letra,
nos identificaron a nosotros como aquellos que podíamos sacarlos del lugar donde están y ofrecer nuestro corazón. Yo creo que aquellos que elijan una carrera humanista van a entender mejor lo que estoy tratando de decir. Cualquiera sea la carrera humanista que escojan o lo que hagan en la vida, los científicos son esenciales. Sin científicos nos costaría vivir también en el mundo, pero los humanistas son aquellos que son capaces de descubrir estas cosas que están dando vueltas, que están ahí a cada rato. Los que estudian Derecho, Sociología, Antropología, algunos que estudian Economía, Filosofía, Historia, Teatro, bueno, van a poder entender cómo es de importante el ser humano, porque van a trabajar con seres humanos de carne y hueso. Los abogados trabajamos solo con ideas. Los médicos trabajan con el cuerpo humano. Nosotros trabajamos con ideas, con valores e ideas. Y la única manera de poder concretar nuestro trabajo, nuestras ideas, es aplicándolas a las personas humanas. Las personas humanas lo necesitan y nosotros tenemos que entregar nuestro brazo para eso. Bueno, esto es lo que yo quería decirle, discúlpenme, pero podríamos en otro momento conversarlo, pero estamos abiertos a lo que ustedes quieran preguntar. Bueno, primero que nada queríamos darles las gracias por asistir, por pegarse el pique, darse el tiempo a venir a hablarnos. Ahora vamos a dejar un espacio abierto para las preguntas. Y no sé si, bueno, quedan hasta más o menos las 5:15, 5:30. Todos los que quieran hacer una pregunta, aquí está el micrófono. Yo creo que así se puede. Un segundo. Se ha ido mucha gente, pero que estamos quitándole gente a los basquetbolistas y a los futbolistas. Perdón, era un aviso importante. Sin micrófono. Ahí en el alámbrico. Muchas gracias por ambos testimonios. Muy bonito, muy interesante. Pero usted, señor Luciano, dijo en un momento que si es que había una idea transversal en Chile es de que no se quería caer de nuevo en la dictadura. Yo creo que eso corre en Alemania, corre en Argentina, pero yo creo que en Chile, si es que hay algo que no se ha llegado al consenso, es el consenso de nuestro pasado. Homenajes como a Krasnov o la película en honor a Augusto Pinochet dan cuenta de que en Chile no se ha aceptado y la gente que dice nunca más no está en lo correcto. Hay mucha gente que sigue creyendo que si es que se dan los contextos de nuevo volverían a estar de acuerdo. Yo creo que en este último periodo de tiempo que han sucedido estos dos homenajes muy íconos, solo he escuchado a un personaje público arrepentirse. Ha sido Chadwick. Incluso Paulsen en un capítulo de Clase Cero increpó al director del Mercurio porque él nunca pidió perdón por haber mentido en todo ese periodo, que encuentro que le dan el clavo. Mucha gente que encubrió y que mintió y abusó todavía no se arrepiente, todavía no dan disculpas públicas, y que esas son las mismas personas que si es que vuelve a suceder algo así, vuelve a salir un presidente socialista, quién sabe, tal vez volvería a pasar.
esas mismas personas estarían de acuerdo y lo apoyarían. Eso quería decir. Me quiero sumar con una cosa, ¿verdad? Y aparte, me parece que teniendo el gobierno, como dijo, el deber de promover una cultura de derechos humanos y una cultura del respeto hacia los derechos humanos, me parece como increíble que hayan venido tan pocas manifestaciones respecto de estos homenajes. O sea, hasta muy poco antes del homenaje el gobierno no ha dicho nada y lo único que se dijo en su minuto fue nosotros no tenemos nada que ver con el homenaje. Y de no ser por el ministro Chadwick que habló, pero más bien por él mismo, nada se dijo. Entonces me parece como increíble que no venga desde la autoridad, desde una democracia, como el repudio hacia quienes atentan contra ella. Me quería preguntar cómo se siente respecto a eso. A cualquier. Bueno, yo coincido con las dos apreciaciones, pero yo diría, siempre hay que tener temor a que vuelva a suceder una cosa de esa naturaleza. Pero créanme que yo pienso que es tan brutal, ustedes son muy lolos, muy niños, yo los respeto enormemente a cada uno de ustedes, el interés que tienen por estos temas. Pero a mí me parece que el país está preparado, ya está preparado, siempre tiene que seguir preparándose para evitar que una cosa así vuelva a suceder. La memoria colectiva, por eso es tan importante la memoria colectiva. Por eso es tan importante los testimonios de los museos, estos institutos que se han creado, etcétera, etcétera. Por eso, si ustedes han tenido alguno de ustedes la oportunidad de viajar e ir a Israel, o si alguna vez van a Israel, por favor, no dejen de ir al Museo del Holocausto de Israel, que a mí, yo lo he visto directamente, en materia de atrocidades, yo creo que no, yo no de lo créanme que he visto atrocidades, pero de las atrocidades que he visto concentradas ahí, no hay ninguna más palmaria, más gráfica para recordarle siempre al pueblo de Israel y al mundo entero, ¿no es cierto?, lo que fue efectivamente el nazismo y las secuelas del nazismo. Por eso aquí tenemos un museo de la memoria. Tienen que ir al museo de la memoria. Hay parte de la historia, no toda, pero está parte de la historia que hemos estado relatando del año 1990. Es cierto que Andrés Chadwick hizo esta declaración, pero créanme que los actores o defensores del golpismo van a estar siempre presentes. En buena hora que estén presentes, porque eso nos permite estar a quienes somos los defensores de la democracia muy alerta, es mejor que se manifiesten a que no lo hagan, porque cuando se manifiestan nos permiten decir, no, mira, todavía lo que dices tú, todavía digamos, aquí hay gente que puede seguir creyendo en esto, ¿no? Mire, yo tengo un juicio, yo defiendo a la familia General Prat, que fue un ex comandante en jefe del ejército, que fue asesinado, le pusieron una bomba a él y a su señora, fue el último comandante en jefe anterior al general Pinochet. Lo asesinaron en Buenos Aires el 30 de septiembre del año 74. El juicio penal ya lo terminamos,
y ya están condenados, que Contreras y todos los autores están presos. En fin. Y ahora tenemos juicio civil de indemnización de los juicios con las hijas. Y a mí me correspondió ir a interrogar a estos militares que estaban presos aquí en Punta Puerco el año pasado. Y es muy impresionante. Bueno, el general Contreras lo tuvo sentado al lado ahí, haciendo preguntas en torno al tema. Pero, bueno, y a los otros, eran 8, 9. Pero uno se da cuenta cómo, y en eso tienen razón, y eso es bueno que ustedes con esta juventud y con este interés se transformen en como garantes de esta situación, porque en esa gente existe la convicción de que lo que hicieron estuvo bien hecho y era necesario hacerlo, y si hubieran podido hacer más, habrían hecho más. Lo dijo el general Videla, que todavía vive en Argentina, el dictador argentino, y el almirante Macera en Argentina, miembros de la Junta Militar Argentina, que gobernaban a los mismos, por ejemplo, aquí en Chile, hasta el día de hoy están totalmente convencidos de que estuvo bien hecho. Entonces, hay que tener cuidado, pero no hay que tener cuidado. Chile se ha robustecido democráticamente. Podemos tener diferencias políticas. Andrés Chávez es mi amigo. Yo no soy políticamente cercano a él. Pero yo sé que cuando él habla o dice lo que dijo, la verdad, el otro día a propósito del homenaje al general Pinochet, lo dice en la convicción, ¿verdad?, que ha dado un paso más allá. Y van a ir dando pasos más allá. No te preocupes. Van a pasar los años. Nunca todos lo van a dar, pero van a ir dando un paso. Porque el sistema democrático chileno se tiene que perfeccionar, pero va bien el camino. La señora. Tal vez colegial, tengo una intrusa, pero me siento tan joven como usted en verdad, lo felicito. ¿Y qué creo? Que a este horror que no se llegó de la noche a la mañana. Esta es una responsabilidad que parte de cada ser humano, en su familia, en el colegio, con las amistades, en la iglesia, para los que tenemos a Jesús en la iglesia. Cuando se acumula el desconocimiento, la importancia del yo frente a los demás, la falta de respeto, de diálogo, se puede llegar a ese infierno. Pero aquí hay un punto de partida en cada uno de nosotros, la sociedad, para bueno o para malo. Y yo pienso que con toda esta experiencia mala, podrida, acumulada, tenemos que remecernos cada uno de nosotros. No trabajar en función de que no haya otra dictadura. No trabajar en función de que no haya otro mal. Hoy en día se conculcan los derechos humanos en Chile, pero de una forma bastante poco vista si uno no quiere tener la voluntad y la conciencia de Cristo de escarbar donde está la falta de respeto al ser humano. Chile está lleno de pobres, está lleno de injusticia. Entre los políticos está lleno de justicia, está lleno de teatro también entre algunos, de promesas incumplidas. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Pertenecemos al mundo de las posibilidades de Chile. Y es por eso que yo creo que se nos pide un trabajo personal mucho más honesto, mucho más interior. Porque yo pienso que los derechos humanos no se refieren solamente a situaciones extremas, debieran estar siempre golpeando nuestra conciencia, y me atrevo a decir aquí, nuestra conciencia cristiana. Cristo vino por eso. Un cristiano tiene que defender los derechos humanos y los tiene que descubrir y buscar donde no están. Pero así se logra que no haya dictadura, que no haya injusticia, a través de los años a lo mejor. Yo tal vez no lo voy a ver tanto, pero en verdad no nos baste con atacar lo que ya pasó. Nosotros podemos estar inconscientemente contribuyendo al aceptar, al ser frívolo, al gozar de nuestra situación y no mirando para el lado
y no buscando conocer más al lado y servir más y molestarnos más. En ese sentido era lo que yo quería. Le agradezco, perdona todo. Luciano dijo en una parte que teníamos que respetar, es decir, que no habían políticos malos, sino que son ideas distintas. Y que al fin y al cabo teníamos que respetar como ellos pensaran. Algo así fue, no me acuerdo bien. Pero el problema, y creo que nos pasa mucho, que es que los políticos actuales y los que siguen saliendo son todos del mismo círculo y van a seguir siendo los mismos, porque a pesar de que los derechos humanos dicen que todos tenemos que tener la oportunidad de ser presidente, de ser diputado, no podemos serlo, es decir, bueno, muchos de nosotros sí, pero en general los chilenos no pueden serlo porque no tienen la facultad, como la plata para poder pagar una campaña política, y al final terminan siendo los mismos, los hijos de esos mismos políticos terminan siendo políticos. Es decir, lo más nuevo que tenemos es Marco Enrique Minami, hijo de Minami y Castro Enrique, entonces siempre hacen lo mismo y cuesta mucho respetar gente que no nos ha respetado durante los años. Es decir, que políticos que nos prometen que nos van a cuidar, que quieren lo mejor para nosotros y que al final en la práctica demuestran lo contrario. Es decir, que lo de la legua siga durante tantos años y que ningún presidente se haya hecho cargo, llega a dar pena porque es obvio que esos presidentes están informados de esa situación. Y que no nos informen al país, que no busquen una solución concreta, termina demostrándonos que no están velando nuestros derechos. Entonces, cuesta mucho respetar a esos políticos que siguen saliendo y después las próximas elecciones que vamos a tener que votar y vamos a tener de candidato a Marco Enrique Minami y a la Bachelet, y son los mismos políticos de siempre. Entonces, durante muchos años va a seguir y va a costar mucho hasta que aparezcan nuevos roles en la política. Entonces, claro, el respeto cuesta mucho cuando a nosotros nos ha faltado tanto respeto. Bueno, yo lo que le quería decir a los dos, primero, muchas gracias. Y lo segundo, como más directamente a Pablo, me parece me da mucha pena, me parece muy brígido que pensar el tema de la ley de emergencia y todo este cuento que viene de hace muchos años atrás, pensar que es como una reflexión para que se hagan todos, es exactamente la misma ciudad que vivimos, solamente que sigue creciendo y que también es verdad que muchas veces no nos informan y por no usar. Que un presidente no se ha hecho cargo, que no se haya dado a conocer y por eso no sabemos, ya, puede que esté bien. Pero igual también tiene que partir por nosotros interesarnos, y no solamente en el tema de la lengua, con la cantidad de desigualdad que existe en Santiago y en el país en general. O sea, me da mucha lata, en verdad, como tratar de hacer algo que de repente puede que suene hipócrita, pero a mí muchas de mis falencias de mi vida personal es como vivir ayudando o tratar de ayudar con lo que yo sé hacia los demás. Y me da lata como que mucha gente que tenga tanto potencial no se enfoque o no se dé el tiempo a cuestionarse. Y también lo cuestiono un poco. Mucha gente que se declara cristiana, ¿ya? Que todo el tema de promover la palabra de Dios y la igualdad y todo el cuento, se da el tiempo para ir a la iglesia, pero no se da el tiempo para verdaderamente como preocuparse en el otro. Es que no somos cristianos. Claro. Eso también no es claro. Una pregunta que ya como Pablo, tú hiciste todo este tema de investigación de la legua. Uno, creo que para informarte y para pensar y para saber lo que pensaba la gente ahí. Y tú hiciste la demanda como para tú promover una solución o para que a ti te diera una solución. O sea, yo hice hicimos la investigación porque hay una situación velada que hace, por ejemplo, considerar que el tema de los derechos humanos tiene una circunscripción espacial y cronológica que para nosotros transgrede con mucho la realidad. No es verdad que los derechos humanos, a nuestro parecer, le pertenezcan exclusivamente al Estado, ni le pertenezcan exclusivamente a un episodio determinado de nuestra historia. Yo escuché atentamente a Luciano y comparto mayoritariamente y sentidamente su sentir, porque creo que es una opción que no solamente pasa por una experiencia como oficio, sino que pasa por un cuestionamiento de vida.
Por tanto, lo que estoy diciendo lo digo con mucho respeto. La historia de Chile está llena de vacíos en cuanto a la capacidad de reconocimiento que tenemos como sociedad, una construcción autoritaria, vertical, jerárquica y machista del poder. Y eso ha ido allanándose en el transcurso del tiempo de una forma donde tenemos una deuda con respecto a la vida democrática fundamental, enorme, y una concepción degradada del poder. Los derechos humanos en la lengua se han violado sistemáticamente, y el responsable máximo es el Estado, pero no es únicamente el Estado. Y en ese sentido vale la pena ampliar su significancia, no solamente como resultado, sino que como elemento constituyente de lo que significa la fragilidad del prójimo. Por tanto, debiese ser menester de la sociedad entera encontrar caminos, posibilidades, proyectos de futuros que inviten a la construcción colectiva, no solamente de la memoria, sino que también del futuro. Pero ¿qué sucede? Sucede que la mayor parte de la sociedad chilena, y lo dije antes, no se siente responsable de esa memoria. Y por otra parte, claramente, el Estado y una parte significativa de la sociedad civil estima que para detener el narcotráfico y la delincuencia no importa si se violan los derechos humanos. Y ese es el ejemplo de la lengua. Dentro de 100 poblaciones intervenidas, en una población de cerca de 17.000 personas, en cuyo seno está la emergencia con casi 5.000 personas. Entonces, esta investigación nace de una deuda íntima, que es mi historia. Yo soy lehuino y vivo ahí. No quiero hablar desde el poder de material, ni desde el poder académico, ni desde el poder religioso. Quiero hablar desde lo que me constituye. Y mi viejo analfabeto, y obrero, y muerto hace muchos años, creo que dio la vida por esos sueños que él estuvo conversando y compartiendo con ustedes. Hoy día, que a mí me toca la posibilidad de racionalizarlo, de sistematizarlo, de narrarlo, de contarlo, de compartirlo, con afecto, no sé si con amor, parte por tanto de una vivencia frustrada, silenciada y colectiva, que ha allanado desde el miedo una profunda carencia de ser humano, y que se ha transformado en suicidio, que se ha transformado en desesperanza, que se ha transformado en atomización, que se ha transformado en soledad, que se ha transformado en la carencia de expectativas de vida. Y a nosotros, como población, nos llevó a constituirnos nuevamente como Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Tenemos un Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos que funcionó durante toda la dictadura de Pinochet. Y tenemos vigente eso. Hemos recogido, a partir de estos 50 testimonios y sin mucha voluntad de querer hallarlo, otros 50 más. Y desde ahí hemos demandado al Estado de Chile respuesta con respecto a poder conocer qué ha sucedido, quiénes son los responsables, cuáles podría ser el respaldo o fundamento jurídico que hay detrás de las prácticas del plan de intervención. Y la respuesta es como la conté. Eso lo único que ha generado en la población en general es mayor distancia con respecto al Estado. Y vale la pena decirlo porque el narcotráfico genera una respuesta más concreta, directa, eficaz y solucionable a la gente que todas las prácticas que puede dar el Estado. Si la sociedad chilena no quiere enterarse de eso, difícilmente va también a revertir las condiciones que lo provocan.
En la medida, por tanto, que la sociedad entera y el Estado de Chile no generen las condiciones suficientes para terminar o dejar de auspiciar la miseria social que está encadenada al mundo del narcotráfico, difícilmente nosotros vamos a resolver o a pedir otros resultados. Lamentablemente el comité tiene su centro ahí, pero ocurre otra cosa que es casi perversa. La ley 20.000, que es la ley de tráfico en Chile, prohíbe, o mejor dicho, dificulta a los abogados que quieran defender causas por la ley 20.000. La mayor parte de estos chicos y chicas, y yo mismo, que también he sido desnudado, revisado analmente, etc., no son protegidos por ningún abogado, porque ningún abogado se atreve a perder sus posibilidades, que limita el hecho de defender causas por la ley 20.000. Lo que genera, por tanto, un nuevo problema y casi una paradoja. Hoy día nosotros tenemos un convenio con la Clínica de Interés Público de Derechos Humanos de la Universidad de Portales. Y ellos son los que han tomado algunos casos y tenemos 4 querellas. Pero ¿cuál es la paradoja más grande? Es que el país más importante y responsable, por tanto, del narcotráfico mundial, Estados Unidos, con su superuniversidad Harvard, es la que ha conversado con nosotros, porque ellos estarían dispuestos a defender lo que acá en tribunales chilenos no están dispuestos a defender. Es loco, ¿no? Es extraño, ¿no? Pero es así. Y por tanto, muy difícilmente, y déjame decir que yo tengo una opinión tibia al lado del sentir colectivo de los pobladores, de la emergencia en particular. Ellos sencillamente no creen en el Estado, ni creen en el sistema, ni creen que esta democracia es cabal, es real. La violación de derechos humanos ha sido tan desgraciada y nefasta, y creo que lo conté y voy a tratar de sintetizarlo. Uno de los primeros trabajos, yo soy historiador también, el primer trabajo que hice como historiador fue la memoria histórica de la emergencia en dictadura. De las 57 víctimas de violación de derechos humanos hasta la muerte generadas por la dictadura de Pinochet, 14 de esas personas son delincuentes en nuestra población. Sin embargo, muchas de esas personas no estaban en el informe Rettig del año 1991. Cuando nosotros constatamos estos hechos, nos acercamos a los familiares y le contamos la situación. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ellos? Para nosotros no hay violación de derechos humanos porque mi marido era choro y por tanto murió en su ley. Hoy día, por tanto, cuando está pasando esta situación, lo primero que tenemos que hacer nosotros, y de hecho es lo que estamos tratando de hacer, es explicarle a nuestra propia comunidad de que esto se llama violación de derechos humanos. Perdón, pero vamos a tener que terminar con las preguntas porque la hora no están comiendo el tiempo. Bueno, nuevamente les queremos dar las gracias, les tenemos un regalo de parte de Santo Domingo. Vamos a seguir conversando, acá hay unos cafés por si se quieren servir tanto invitados. Gracias. Gracias a ustedes.